Usted escucha Nocturna RCN Podcast. Bienvenidos al podcast de Nocturna RCN, la radio en la noche, ahora también en el día. En el presente episodio, conversamos con el líder indígena Antonio José Bitonás Yatacué, quien nos reveló los oscuros, pocos claros y politizados planes de la minga indígena que marcha hacia Bogotá. También encontrarán aquí al profesor universitario e intelectual Gonzalo Duque, quien explicó las ventajas y la necesidad del ferrocarril verde interoceánico en la bahía de Cupica, en el Pacífico colombiano. Quiero saludar al líder indígena de cabildos independientes en nuestro país, de una comunidad indígena muy importante, como es José Antonio Bitonás. José Antonio, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Doctor Julián, gracias por el espacio y un saludo a los oyentes de Nocturna RCN. José Antonio, el pasado sábado, 10 de octubre, comenzó la marcha de las mingas indígenas del suroccidente de nuestro país y marcharon hacia Cali. Todos los colombianos, estoy seguro, José Antonio, que todos los colombianos quieren el mayor bienestar y el mejor bienestar para nuestros indígenas. Pero a veces uno piensa, si todas estas pretensiones, todas estas solicitudes, o están desbordadas u obedecen a otros intereses. ¿Qué nos puede contar usted, que está dentro de muchas comunidades indígenas, que habla con sus compañeros, que habla con los pueblos indígenas? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Qué hay detrás de todo esto, Bitonás? Gracias, doctor. Julián, yo quiero hacer referencia frente, como bien dice usted, a la problemática que se viene suscitando hoy en el país y en el Cauca con el tema de la minga. Como bien lo dice usted, yo fui la primera persona que triné en mi cuenta de Twitter sobre qué es la minga y cuáles eran las pretensiones de la minga y qué hay detrás de la minga. Las autoridades indígenas, pues prácticamente cuando ellos iniciaron esta minga, la iniciaron como siempre, desde una base política, pero la razón, había algo más de fondo, y era de que esta minga llevaba una trascendencia, era la toma del poder o herir al gobierno, no desde la manera militar, sino de la manera democrática, porque el tema era de que iban a apuntarle hacia el 2022. Y decir de que la minga indígena hoy, pues prácticamente es muy difícil de interpretar esto, porque los dirigentes indígenas allá hay un problema interno y que hoy se están disputando, es el tema de que quién va a ir al Senado al 2020. Entonces están jugando todo eso y están exponiendo en este tema de COVID, donde las comunidades indígenas han sido una de las más afectadas también con el virus. Hay mucho infectado y que hoy salgan de esta manera, prácticamente los dirigentes expongan a su propia comunidad y que hoy obliguen prácticamente, porque yo fui una de las personas que dije que prácticamente los cabildos indígenas estaban para sacar a la comunidad, obligaron a que cada comunero tenía, si no iba a la minga indígena, tenía que pagar 200,000 pesos. Entonces, imagínense, si en un resguardo son 15,000 personas, son 3,000 adultos, ahora 200,000 pesos, pues multipliquemos eso, y también es que si la persona no va a la minga, entonces es castigada con látigo o trabajo forzado. Y detrás de eso también las FARC, en las partes más lejanas, también ha ido sacando la gente para que una familia tenga que ir una o dos personas a representar
a la minga. Y ya que las FARC pues prácticamente ha puesto recursos, de igual manera que los grandes narcotraficantes que están en los resguardos, que hoy como se dice como plata de impuesto, están financiando la minga, y también recursos internacionales que han entrado prácticamente a través de ONGs muy afines a las FARC, y que eso han hecho de que hoy esta minga, y que esta minga, el proyecto es para largo. La minga tiene los suficientes recursos para, si es posible, estar un año en Bogotá, pero simplemente van haciéndose pasar como unas ovejitas que no quiebran un vaso. José Antonio, ¿y qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que está por encima? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuál es la punta del iceberg? ¿Qué es lo que le están pidiendo al gobierno nacional, supuestamente? Doctor, si vamos a hacer recuento desde la creación del CRIC, el CRIC hoy le está rindiendo cuentas a las FARC, porque esta organización siempre, todo el tiempo, ha estado apoyado por las FARC, las recuperaciones de tierra, entre muchos temas ha sido las FARC. Hoy el Consejo Regional Indígena del Cauca está prestando las banderas y agrupando a más organizaciones para que las FARC se lucre políticamente. Y ya en el tema del gobierno, ellos cuando salieron, la minga cambió en Cali el día 11, ya la minga el otro día ya amaneció con otros temas, porque uno de los temas que ellos llevaban era que incumplimientos del gobierno, que los están asesinando, que hay una política de asesinato, y siempre han echado la culpa al gobierno, dejando claro que el país conozca que los indígenas han manejado el decreto 1811 y el decreto 982, que prácticamente habla de 1999, el 80 y el 1811, que es en el 2017, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos y el exministro Rodrigo Rivera fueron quienes prácticamente le dieron vía libre para que hoy los indígenas hagan y deshagan, y en ese momento se les dio 50.000 millones de pesos, que inclusive fueron y emborracharon al ministro Aurelio Iragorri allá en la María Piendamó, y que pactaron todo ese tema. Hoy prácticamente cuando, como le decía, el día 11 la minga, ellos se dan cuenta de que el país y muchos estábamos denunciando de que la minga venía la guerrilla dentro, que no estaba infiltrada, sino que la guerrilla venía dentro, y que uno de los planes era que la guerrilla iba a venir, y esos guardias que venían en la minga iban a llegar a la Universidad Nacional o a algún otro lugar donde iban a salir ya encapuchados, iban a cometer los desmanes. Pero cuando se dieron cuenta que el país, las instituciones estaban muy alertas, entonces cambió y ya pasaron a que iban a ser unas ovejitas mansas, que no iba a haber agresión, y es todo esto lo que ha ido conllevando, y que pues prácticamente ya en Cali, cuando el Consejo Regional no se sentó con la ministra, entonces ahí ni ellos mismos se pusieron de acuerdo para mentirle al país, porque algunas autoridades desmintieron a los dirigentes del CRIC, donde dijeron que sí han habido avances de los compromisos adquiridos con el gobierno del presidente Duque. Entonces ya cambiaron, ya salieron a decir es que el tema es político, y que van prácticamente a hablar de la política de asesinato, dejando claro de que ellos saben quién los está matando, porque el asesino está censado en un resguardo indígena, tiene un carnet de salud de la IC, saben en qué vereda viven. Entonces lo que se necesita es mantener esta política de pobrecitos, los indígenas los están matando, que pobrecitos los están matando en los territorios. No, ellos se están matando entre ellos mismos, porque esto es necesario, este es el combustible fuerte para hoy salir, para que el país le tenga pesar de que los indígenas lo están matando. Y esa política ha llegado a que algunos
senadores, representantes a la Cámara o políticos de muy alto nivel hoy salgan a respaldar este tema, porque prácticamente esto es confugado entre la extrema izquierda y esta organización indígena y las demás organizaciones sociales que se han sumado a esto. Esto no lleva, sino es un tema político donde no interesa ni la salud del campesino, del afro, sino que se coloca a indígenas inclusivemente contagiados para ir regando el problema y ir regando también el contagio del COVID. ¿Qué tal eso? ¿Cuánto, supuestamente, líder, cuántos indígenas vienen hacia Bogotá o cuántos están llegando a Bogotá? ¿Cuántos están programados para que estén en la capital colombiana? Cuando ellos salieron 3.000 y en el cual se juntaron el sector afro y el sector campesino. Hoy ya la información es de que llegan 11.000. Pero entonces, doctor, uno se pregunta y es bueno. Primero es que a nosotros las comunidades nos dijeron nos han dicho de que no hay recursos para inversión social por parte de los cabildos, pero sí hay recursos y muchos recursos hay para hacer estas mingas. Y para sostener una sola persona un día, el diagnóstico se ha hecho es que vale entre 100.000 a 120.000 pesos. Entonces, para sostener 11.000 indígenas, si multiplicamos eso, se necesita mucha plata, y resulta que la plata está, la suficiente que usted quiera, ahí está, y para esta minga y para sumarse al 21 en la minga nacional que se va a dar. Entonces, el recurso está, claro, y los indígenas están, y si es necesario se traen más indígenas. José Antonio, lo que quieren es amargarle la vida al presidente, alterar el orden del país, la tranquilidad del país, para pues mirar a ver cómo allanan el camino para tomarse el poder. Es la única meta y mira que tienen, ¿no? Aquí no se trata de ayudar absolutamente a nadie, sino echarle mano al poder. Doctor, yo creo que hay que este tejido que se ha venido construyendo desde mucho tiempo atrás, esa era una de las políticas que inclusive el mismo expresidente Juan Manuel Santos y las comunidades indígenas llegaron a pactar de forma muy interna, porque ellos sabían que Santos no iba a llegar, o su equipo no iba a llegar más al poder. Entonces, una de esas políticas era de que iban a dejar atado de pies y manos al presidente Duque, y después, como bien lo dice usted, hacerle la vida imposible, estigmatizar a todo este gobierno y ellos victimizarse, porque lo que ha pasado en el Cauca es que los mismos dirigentes indígenas asesinan a dedo a una familia, a algún líder que se oponga a las políticas de ellos, y después los salen a llorar, después los salen a vender a los medios, después les salen a decir a la comunidad internacional, nos están matando. O sea, todo esto es un complot entre la extrema izquierda y la plataforma jurídica de las organizaciones indígenas. Y hoy entonces lo que han salido a decir, lo que pasa es que nos están estigmatizando, lo que pasa es que José Antonio es un vendido. No, yo estoy hablando la realidad de que se vive en las comunidades indígenas, porque todos los indígenas no pueden hablar. El indígena que hable y que esté dentro de la comunidad tiene opciones. Una, se va del territorio, otros lo destierran, y tercero, lo mata la guerrilla. Entonces, a mí me ha tocado que salir y desde afuera empezar a denunciar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros somos un equipo, somos cabildos independientes, somos comunidad cristiana. Entonces, José Antonio no habla solo, sino que detrás de mí hay otros líderes más que hemos demostrado el descontento, pero que es muy extraño también, porque pues sí hay una parte del gobierno que nosotros le hemos puesto las propuestas al gobierno nacional. Mire esto, aquí estamos los indígenas, somos respetuosos de la Constitución, que no taponamos vías, que somos amigables con el sector privado, y entonces el gobierno nosotros también, pues a nosotros nos ha tenido muy olvidados. José Antonio, el departamento del Cauca es prácticamente un departamento ingobernable.
No voy a decir que no sea tierra de nadie, porque sí es tierra por lo menos de unos pocos. ¿Y de quién es el departamento del Cauca? Pues de unos líderes indígenas que, ya usted me lo confirmará si es así o no, se están enriqueciendo. Eso está pasando en el departamento del Cauca. Unos cuantos se están quedando con los auxilios, con las ayudas, y lo que les conviene es mantener ese desorden social, esa alteración del orden público, que no participe la fuerza pública, sacar los cuarteles, sacar los fuertes militares que están en el departamento del Cauca y que allí solamente reine la coca, reinen los laboratorios y cristalizaderos de cocaína o de clorhidrato de cocaína. ¿Eso es lo que está pasando en el Cauca? Doctor, el departamento del Cauca, simplemente los indígenas tienen 800,000 hectáreas de tierras. El 60% es tierras productivas, tierras que el gobierno ya ha cumplido en lo pactado. Pero resulta que estas tierras prácticamente son unos líderes de doble moral, donde le dicen a la comunidad, usted tiene que, nos meten la cultura por los oídos, por los ojos, usted tiene que andar descalzo, usted tiene que comer en un plato de madera, como lo decimos, pero resulta que el líder duerme en un hotel 5 estrellas, el hijo del líder está fuera del país, está en una universidad privada, ellos tienen bienes fuera de las comunidades indígenas y en Bogotá, prácticamente ellos se dan la mejor vida, pero a los indígenas nunca le hacen ver un peso, un proyecto productivo, porque prácticamente se necesita que el indígena, porque es que el indígena en sí, el indígena NASA es muy conformista y no tiene visión, proyección, y el indígena que quiera pensar y que quiera sobresalir, entonces automáticamente le van mochando las alas, le van mochando la cabeza, le van mochando la visión. José Antonio, no me nombre los políticos, pero ¿por qué no me nombra esos líderes indígenas que se prestan y que además cohonestan y les gusta todo esto que se está viviendo, todo este revoltijo en el que están participando? Doctor, yo quiero hacer referencia y a recordarle una historia al país de qué pasó en el 2004. Si vamos a mirar en el 2004 y sí, 2006, de cómo esos líderes que mire cómo han engañado al país cuando el señor Gilberto Muñoz Coronado, Arquímedes Bitonás, se iban al Caquetá y se hacían los autosecuestrados. Y se iban a estar negociando, tomando whisky con las FARC, mientras afuera al país le decían, secuestraron al exalcalde Arquímedes Bitonás, y el país indignado, pobrecito, al alcalde, mentiras. Por ejemplo, lo que es el hoy, yo no digo que es un senador, con todo respeto lo digo, porque es que el senador Feliciano Valencia, mire, la comunidad indígena está cansado de él y le demostró que es un líder que no es prácticamente un líder de confiar en la comunidad, y la comunidad le dijo que no iba, que él no lo representaba, y por eso en los temas electorales votó el no, pero cuando recibió el voto en blanco, y cuando nos dimos cuenta es que le regalaron la curul. Entonces no es un senador que uno puede decir legítimo, el senador legítimo yo creo que es el que se rompe el lomo, el que democráticamente consigue sus votos. Este ha sido un senador, lo mismo que la líder Aida Quilcue, lo mismo que Luis Alfredo Acosta, Lucho Acosta, todos esos líderes que hoy están, Hermes Pete, todos ellos son quienes han representado la venta de la comunidad indígena. Hoy estamos hablando de unos caciques que prácticamente han utilizado su cultura, han utilizado a su comunidad es para venderlo política, electoralmente, a fines ajenos a lo que la comunidad quiere. Nocturna de RCN. Nos acompaña hoy en Nocturna RCN el profesor universitario, el ingeniero civil, uno de los sabios de nuestro país, el doctor Gonzalo Duque, profesor de la Universidad Nacional, sede Manizales, hoy con un tema muy interesante, sobre todo con una propuesta de tipo de infraestructura
que requiere nuestro país. ¿Saben ustedes, queridos colombianos, que nuestra Colombia está rezagada en materia de infraestructura? Y algunos se atreven a decir que ese rezago data de unos 30 o 40 años. Es decir, tenemos un atraso de 30 o 40 años en la infraestructura de nuestro país. ¿Cuál infraestructura? En términos generales. De carreteras, de puertos, de aeropuertos, de puentes, de viaductos, de túneles. Y estamos algo quedado y eso nos hace perder competitividad frente a otros mercados, frente a otras naciones. Profesor Gonzalo, hoy lo estoy convocando y agradeciéndole su participación porque se viene haciendo una propuesta, incluso usted es uno de los abanderados de esa propuesta, para seguir pensando en lo que puede ser el desarrollo del Pacífico colombiano o de ese, como llaman ustedes los técnicos, de ese andén del Pacífico colombiano. Para muchos colombianos se presentó una preocupación cuando desde los estamentos judiciales se prohibió que se pudiera construir un puerto en lo que se conoce como Tribugá, el famoso puerto de Tribugá. Y aparece una propuesta de la que usted, insisto, doctor Gonzalo, es uno de los abanderados, y es el ferrocarril interoceánico verde para Colombia. Doctor Gonzalo, ¿de qué se trata esta propuesta después de que una de las altas cortes dijera no al puerto de Tribugá? Bueno, la verdad es que si es una propuesta, justamente como lo señalas, es una propuesta, porque el territorio no es de nosotros los académicos, no es de los planificadores, ni siquiera lo es de un alcalde. El territorio le pertenece a la comunidad. Entonces hay dos visiones, por supuesto, diferentes en el desarrollo. Uno que busca el crecimiento a costa de la miseria de la gente y a costa del medio ambiente. Ese es un modelo de desarrollo, que es el que ha prevalecido. Y hay otro modelo en donde tenemos que ver no como un recurso, sino como un patrimonio, lo que nos da la naturaleza, y armonizar con ella. ¿Para qué? Para cosecharla. Pero que lo coseche quien habita el territorio, porque el territorio, bien entendido, tiene que ser mirado como una construcción social e histórica. Entonces la idea en concreto es que Colombia, que no ha tenido visión marítima, Colombia, como ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, no sabe que tiene subsuelo que empieza en el centro de la Tierra, que llega hasta la órbita geoestacionaria. Esa Colombia que nunca ha mirado las cuencas de la Amazonía y la Orinoquía, pues tiene que empezar a ver de otro modo el andén pacífico, es decir, toda la costa pacífica, en donde hay poblaciones indígenas, afrodescendientes y blancas, y es un escenario, además de muy sensible y muy vulnerable desde el punto de vista ecológico, es multidiverso en términos de cultura y en términos de biodiversidad. En ese sentido, una propuesta que hemos venido construyendo ya hace muchos años desde la Universidad Nacional y desde la Sociedad de Mejoras Públicas es hacer un ferrocarril verde como paso interoceánico, complementado con la hidrovía del Atrato, pero que tenga unas características que pueda competir al lado del canal de Panamá y también que pueda competir al lado del canal de Nicaragua. Ese ferrocarril, que tendría unos 240, 250 kilómetros de extensión, pareciera muy largo con el ancho de Panamá, que es 80 kilómetros, pero es que Panamá con el canal tiene que funcionar con esclusas y además está limitado. Ellos estaban moviendo 300 millones de toneladas y al año, y cuando se amplió en 2012, pasando de barcos de 4.500 toneladas a barcos de 12.000 toneladas, entonces ya puede movilizar el doble de tonelaje. Es decir, Panamá puede movilizar 600 millones de toneladas. Tuvo que hacer una inversión que estimaron inicialmente
en $5.000 millones, pues le costó $5.500 millones, y en 2 años de funcionamiento ya tenía prácticamente la mitad de ese dinero. Es decir, en muy pocos años podría pagar eso, justamente valorando lo que recibió por peajes, pero es mucho más lo que le entra con la ampliación del Canal de Panamá, que es una nueva ruta transoceánica. La pregunta es, ¿por qué no hacer en Colombia un paso transoceánico, interoceánico? ¿Por qué no hacer un ferrocarril que se complemente con la vía, con la hidrovía del Atrato? Y eso es una fórmula muy distinta a un puerto. Pero doctor, permítame un segundito, porque, por ejemplo, yo diría que tristemente, registra información de cómo países como Perú, países como el Ecuador, están potencializando puertos de aguas profundas. Porque los buques están cambiando, entonces ya los post-Panamá, esos buques gigantescos de miles con capacidad para miles de contenedores, esos buques llegan a Perú, llegan a Panamá, a Ecuador, llegan a Panamá, pero a Colombia no pueden llegar, porque no tenemos ese desarrollo portuario ahí en Buenaventura que permita desarrollar el puerto de aguas profundas. Por eso se habla de potencializar Tumaco, por ejemplo, el puerto de Tumaco. Y se tenía la idea de Tribugá. Ya sabemos que Tribugá no se va a hacer. Pero entonces, ¿qué hacemos mientras Perú avanza, Ecuador avanza, Panamá avanza y nosotros en la mitad quedados y chiquiticos? Sí, yo creo que esa es una visión que desafortunadamente Colombia no ha tenido en sus mares. No la ha tenido porque, mire, por ejemplo, Alianza Pacífico. No hemos podido ingresar a la Alianza Pacífico por una razón muy simple, porque nosotros estamos preparados para barcos tipo Panamax, que son barcos de 4.500 contenedores. Y hoy en día, como usted lo acabo de decir, Panamá está en barcos de 12.000 a 12.500 contenedores. Cuando Panamá empezó a ampliarse, ellos empezaron a moverse y entonces hicieron 2 cosas. Uno, pues esperaron a que Panamá hiciera la inversión y ellos pasaron de 52 a 73 o algo así dólares, eso le pasaron contenedor. En todo caso, lo que ocurre en el mundo es que todos los días el comercio crece 1,5 a 2 veces lo que crezca el Producto Interno Bruto, mientras que el número de embarcaciones, digamos así, dado que se están incrementando en tamaño, está creciendo más o menos lo mismo que crece, en la misma proporción en que está creciendo por encima del PIB, no 1,5, sino el 100% de lo que esté creciendo el PIB. Profesor Gonzalo de la Universidad Nacional Sede Manizales, volvamos al ferrocarril, a la propuesta del ferrocarril interoceánico verde para Colombia, en ese andén del Pacífico. Ese ferrocarril, ¿qué ruta tendría? ¿Qué puntos tocaría? ¿De dónde a dónde iría el ferrocarril interoceánico? Bueno, sí. A ver, ese ferrocarril tiene un antecedente y fue una propuesta que surgió en el primer gobierno del presidente Santos, donde aparecieron con un ferrocarril chino que andaba casi por la frontera de Panamá hasta Punto Aguacate, digamos así, hasta Cupica, hasta el golfo de Cupica, hasta ese golfo. Y el problema de ese ferrocarril chino es que estaba por la margen occidental del río Atrato, vecino a Panamá, afectando un parque natural nacional, binacional y además desarticulado de Colombia. Entonces, a raíz de eso, en la Sociedad de Mejoras Públicas y en la universidad, con los alumnos de Economía del Transporte, estaba yo dando esa asignatura, encontramos la posibilidad de venirnos hasta Chigorodó, desde Urabá hasta Chigorodó, justamente cuando empezaron a aparecer los primeros el pensamiento de Antioquia de hacer un desarrollo portuario. El primer pensamiento lo tuvieron ellos, pues agilizando un poco el puerto de Turbo. El puerto de Turbo llegó a movilizar, tiene una capacidad de 5.2
o tenía una capacidad de 5,5 millones de toneladas al año, mientras que Cartagena tiene 10,5 más o menos. Eso es más o menos la mitad de la capacidad de Cartagena, y estaba movilizando 2,5 millones de toneladas, pero es el puerto de frigoríficos más grande que tiene Colombia, y la atención es personalizada. En todo caso, ¿qué pasó con esta gente de Antioquia? Estuvieron pensando en un puerto, y el primer proyecto lo tuvieron en Puerto Antioquia, que es justamente el punto más cercano entre Medellín y el Golfo de Urabá, en el río León. Ese puerto, que es Puerto Antioquia en el río León, era un proyecto que inicialmente lo estimaron más o menos en 550 millones de dólares, y uno decía, pero ¿por qué tanta plata? Si es que un puerto grande puede valer alrededor de 400 millones de dólares. Pues porque ellos querían tener plataforma en tierra y plataforma en el agua, y un viaducto de 1.2 kilómetros para integrar ambos sistemas. Pero no se quedaron ahí, sino que los mismos cementeros, Antioquia tiene una fuerza económica en productores de cemento, pensaron ahí mismo en hacer un gran puerto en Necoclí, que lo habían estimado incluso en un valor que duplicaba lo que se estaba pensando en el río León, de cerca de 1.000 millones de dólares. Bueno, ese proyecto ya empezó a caminar, y de una vez se fueron también los antioqueños a fortalecer el puerto de Turbo, además de Necoclí, Turbo, que es el puerto tradicional, y lo están desarrollando a raíz de todo lo que Panamá ha venido haciendo. ¿Qué ha buscado Antioquia? Tener 3 megapuertos en el Atlántico. Pero aquí hay una cosa bien importante, y es que Urabá le reduce a Medellín la distancia en un 40% si se compara con Cartagena. Esa es la ventaja que tiene. Entonces empezaron con la vía al mar. Incluso a mí me invitaron en la SAI a dar una conferencia ya, por ahí la tengo, se puede conseguir en Google, en mis conferencias, ¿cierto? Bueno, una cosa ahí. Y la pregunta que me hacía algunas personas interesantes y amigos de Antioquia me decían, Gonzalo, ¿usted cree que en vez de haber hecho esos puertos debíamos haber hecho un paso interoceánico? Y les dije yo lo siguiente, mire, ustedes tienen que pensar que la primera metrópoli de Colombia fue Panamá, la primera metrópoli. ¿Por qué? Porque tuvo desde 1855 el primer ferrocarril interoceánico en el mundo. Entonces, la primera metrópoli fue Panamá. Y aprendimos de Panamá que no se necesita tener ciudad en los dos extremos. Se puede tener, así como es Panamá la gran metrópoli, al otro lado pues está el terminal que es Colón, es un terminal. En el caso de este ferrocarril transoceánico que estamos proponiendo para Colombia, les decía yo a los antioqueños que ya que tienen unos 3 desarrollos, tienen que hacer la gran urbe, el gran desarrollo urbano en Urabá, para no flagelar y hacer viable ambientalmente el desarrollo del otro terminal en la zona de Cupica. Estamos diciendo que la forma de hacer ese paso interoceánico es hacerlo con responsabilidad ambiental, y eso supone concentrar todos los impactos urbanos en la zona de Urabá y no en el Chocó biogeográfico. Nocturna de RCN.